tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos en el jueves 20 de agosto y este día traemos un tema importantísimo para toda la población adulta, así que vamos a aprender mucho este día. Ese tema es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Así es, el tema del día de hoy es la artritis, así que vamos a estar muy bien acompañados aprendiendo sobre este tema. Así que si usted está en casita, no se levante de donde está y aliste sus preguntas para que las pueda hacer. Veamos la cápsula y luego les comento con quiénes estaremos enlazados. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La artritis es la inflamación o degeneración de una o más articulaciones, es decir, de la zona donde dos huesos se unen. Se produce cuando el sistema inmunitario ataca el revestimiento de las membranas que rodean las coyunturas, la que finalmente pueden destruir el cartílago y el hueso dentro de la articulación. Los casos de artritis son más comunes en las mujeres y esto se refleja en que a nivel mundial lo padecen un 60%. Sin embargo, esta enfermedad también puede presentarse en los hombres. Los principales síntomas son dolor y rigidez de las articulaciones, que suelen empeorar con la edad. Los tipos más frecuentes de esta patología son la artrosis y la artritis reumatoide. Lamentablemente, este padecimiento no tiene cura, pero ciertos estudios clínicos indican que la disminución de los síntomas es más probable cuando el tratamiento comienza temprano, con medicamentos conocidos como antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Por lo anterior, es sumamente importante que ante cualquier dolor o malestar en los huesos consulte de inmediato con un médico para aprender a identificar las primeras señales de la artritis y conocer todo lo relacionado al tema. Continúe en nuestra sintonía. Bueno, así es, eso vamos a estar hablando este día. Usted sabe por dónde contactarnos, ya sabe que puede llamarnos a nuestro número en el estudio o también hacer sus preguntas a través de nuestro WhatsApp o en redes sociales. Veamos entonces con quién vamos a estar. Ya tenemos lista ahí a la doctora Linda de Borja, geriatra, amiga de Salud TV, y por primera vez nos acompaña la doctora Claudia Ayala, reumatóloga. ¿Cómo está, doctora Ayala? Bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Gracias a Dios estoy muy bien y qué bendición poder compartir esta tarde con ustedes en este nuevo programa. Bueno, muchas gracias a ambas por la invitación, por regalarnos su tiempo. Y miren qué guapas están. Ahí estoy viendo que Linda se cortó el cabello. ¡Qué bonita! Este es nuevo look. ¿Ah? Cambié el look. Definitivamente el confinamiento pues me tenía muy estresada. Mi salud mental estaba deteriorándose. Entonces consideré que era necesario un cambio de look. Excelente, pues le queda muy bien. Así que la felicito y lo importante es que se sienta bien. Bueno, vamos a ver, doctora Ayala, qué gusto de verdad tenerla por primera vez. Yo quisiera que comenzáramos hablando un poquito, porque yo dije que era de mucho interés para los adultos mayores, para la población adulta, pero la artritis en sí es una enfermedad, bueno, la artritis es una enfermedad bastante amplia, que tiene muchas ramas, muchas como presentaciones de las cuales ustedes nos van a estar hablando, pero hablemos un poquito si esta es exclusiva de los adultos o puede tenerla una población más joven. Bueno, creo que es importante primero recalcar que la palabra artritis por sí sola significa dolor e inflamación de la articulación. Como nos decía el video, la articulación es la unión de dos huesos y el dolor y la inflamación se conoce como artritis, pero hay varios tipos de artritis y dentro de estas, uno de los que se mencionaba era la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es más frecuente en los pacientes en edad productiva. Se ve sobre todo entre los 20 y los 50 años. Entonces esa es la etapa
donde más casos de artritis reumatoide podemos tener. Entonces, ahí sí nos alejamos de esa idea que tenemos todos de que la artritis es específica de los pacientes adultos, sino que también tenemos jóvenes o incluso niños que pueden tener artritis, distintos tipos de artritis. Una de ellas puede ser la artritis idiopática juvenil, si es antes de los 16 años, y después de los 16 años, pues vemos varios tipos de artritis como la artritis reumatoide. Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Artritis en sí, ella solita, es una inflamación de las articulaciones. Ahora, cuando ya le ponemos apellido a esta artritis, entonces ya se convierte en una enfermedad. Pero ya escuchamos que no es exclusiva, una artritis puede ser presentada tanto por un niño como por un adolescente. Ahora bien, la población adulta mayor definitivamente es más propensa a padecer de diferentes tipos de artritis, ¿cierto, doctora Molina? Sí, así es. Lo que sucede es que, tomando en cuenta lo que mencionó doctora Ayala, la población más afectada es la femenina. Entonces, lastimosamente, cuando ya se llega a adulto mayor, que es una edad mayor de 60 años, entonces los pacientes sí llegan a consultar por dolores en sus articulaciones, pero en muchas ocasiones ya llegan con complicaciones, que son lo que la gente normalmente menciona, que son deformaciones en sus articulaciones. Entonces, ya los procesos degenerativos en cada articulación ha ido empeorando. Entonces, ese es como lo característico de los adultos mayores, porque normalmente este diagnóstico se puede hacer antes, como bien lo mencionaba la doctora, antes de los 50 años en ese rubro, pero con los adultos mayores ya vemos sus complicaciones, o sí, también hay pacientes que empiezan con ese malestar, con dolor, con rigidez, pero ya en muchas ocasiones pues sí ya se ve mucha deformidad en diferentes articulaciones, principalmente en las articulaciones de sus manos, de sus dedos y de sus pies también. Entonces, esa es la particularidad en los adultos mayores. Esta es la peculiaridad. Muy bien. Doctora Ayala, hablemos un poquito sobre factores de riesgo para padecer, por ejemplo, artritis reumatoidea, o porque la que la gente normalmente le llama la deformante, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito sobre la artritis reumatoidea, cuáles son los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo dentro de uno de los más importantes son los factores genéticos. Los factores genéticos es aquello que predispone al paciente ya porque ha habido alguien en unas generaciones anteriores que puede haber tenido este tipo de enfermedad reumática o cualquier otra. No es exclusiva, no es que si lo tuvo mamá, lo tuvo la abuela y siempre va a ser artritis reumatoide. Hay otras enfermedades reumáticas que pueden haber existido en muchas generaciones anteriores, pero que esto ya predispone también a una alteración genética que puede llevarnos a tener ese riesgo de presentar la artritis. ¿En qué momento o qué es lo que va a desencadenar? También hay estudios que nos mencionan, por ejemplo, el estrés, el estilo de vida y algunas infecciones, como por ejemplo algo que pasó hace relativamente poco, es lo del chikungunya. Muchos pacientes ya tenían una predisposición genética que iban a desarrollar artritis reumatoide en algún momento de su vida, y después del chikungunya hay pacientes que quedaron ya con artritis reumatoide, no solo con secuelas de la enfermedad, sino que eso les activó ya la enfermedad como tal. Entonces, procesos infecciosos, procesos ambientales y los factores genéticos son los factores de riesgo para poder tener artritis reumatoide. Pero como mencionábamos, está este otro tipo de artritis, que es la osteoartritis, que es la artritis por desgaste de cartílago, donde ya también interviene el uso de la articulación, qué actividades hemos desarrollado durante la vida. Muy bien, entonces en estos casos sí se deforman más las articulaciones, y esto es lo que vemos más en el adulto mayor, como está explicando la doctora Molina. ¿Doctora? En los casos de osteoartritis, así es. Así es, bueno. Excelente, entonces hablemos un poquito qué otros tipos de artritis hay. Doctora Ayala. Bueno, los otros tipos
Los otros tipos de artritis que podemos encontrar, como mencionaba la doctora Molina, es la artritis por desgaste de cartílago, que eso les venía mencionando, que es la osteoartritis, que muchas veces esta palabra se resume como artrosis, o lo conocemos todos como una artrosis. Es el nombre completo, se llama osteoartritis, y hay grados de osteoartritis. Estas artritis pueden andar separadas, pero una persona, un adulto mayor, puede tener desgastes de cartílago, que es la osteoartritis, y también tener artritis reumatoide. Entonces, por eso es bien importante saber diferenciar y conocer las características de cada una. Pero también hay otro tipo de artritis que puede afectar, por ejemplo, columna, como las espondiloartritis, o las artritis secundarias a otras enfermedades, como los pacientes que tienen psoriasis, que pueden iniciar en algún momento de su enfermedad artritis secundaria a psoriasis, una artritis psoriásica. Entonces, estos son básicamente algunos de los tipos de artritis, porque tenemos varios tipos de los cuales podríamos hablar muchísimo. Largo y tendido. Bueno, vamos a ir a una pausa porque vamos a aprovechar para escuchar ese avance de TN21. ¿Qué noticias nos trae Osvaldo Ruiz? Así que vamos y luego regresamos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Para nadie es un secreto que la obesidad puede tener graves consecuencias en la salud. Sus efectos pueden ser tan importantes como el aumento de riesgo del impacto sobre huesos y articulaciones. Diferentes estudios a nivel mundial confirman que las personas obesas tienen más riesgo de sufrir artritis, osteoporosis o pueden necesitar prótesis de cadera o de rodilla a largo plazo. El exceso de peso ejerce presión sobre los tejidos de las articulaciones, como los tendones, por lo que pueden causar inflamación, originando molestias que pueden llegar a ser incapacitantes. Por lo tanto, se debe tratar la obesidad como una enfermedad y nunca como solo un problema estético. Es importante que cuides tu alimentación, que lleves un registro de las calorías que consumes y de las que quemas a diario. Además, incorpora actividades fuertes que requieran de esfuerzo físico o realiza rutinas de ejercicio. Y no pases por alto acudir con un nutricionista para que te ayude a mantenerte en un peso saludable y así poder evitar lesiones en las articulaciones. Continuamos con nuestro programa. Artritis es el tema que estamos tratando este día junto con la doctora Claudia Ayala, reumatóloga, y la doctora Linda Molina de Borja, geriatra. Bueno, a ver, esa cápsula muy importante, y hablemos también cuál es la cantidad de adultos mayores que además presentan dolores articulares o artritis debido al sobrepeso y obesidad, Linda. Pues lamentablemente sí es una cantidad de adultos mayores que lo presentan, y son las consecuencias, ¿verdad?, que van presentando por una mala dieta, el sedentarismo, pero sí, lamentablemente, las articulaciones que hay sobrecarga de peso son las articulaciones de rodillas, de tobillos, en esos casos, y sobre todo de cadera, porque recordemos que es base fundamental para sostener el peso. Entonces, el ser humano no ha sido creado para que tenga sobrepeso, sino que para que se mantenga en un peso ideal. Entonces, ¿cómo se logra? Con dieta, con actividad física, desde joven, desde niño, desde tempranas edades, para que así no hayan tantas complicaciones cuando se llega a adulto mayor. Pero sí, lastimosamente, es increíble la consulta por esas articulaciones, principalmente cuando los pacientes presentan obesidad. Doctora Ayala, ¿cuál es el efecto realmente de por qué la obesidad se relaciona? Ya escuchamos un poquito en la cápsula, ¿por qué la obesidad se relaciona? ¿Es meramente mecánico o hay algo más también? No, sí es bien importante la parte mecánica, como lo mencionaba la doctora, y creo que hay que recalcar
siempre eso para que les quede a nuestra población muy claro que las articulaciones que más utilizamos son las que más rápido se van a desgastar. Entonces, las que soportan peso son las que van a ir sufriendo más, y nuestro cuerpo es muy inteligente y compensa. Si de repente una rodilla está mal, empieza a cargar la otra rodilla y así se daña también el otro lado u otra articulación. Entonces realmente así vamos viendo cómo una cadenita se vuelve de desgaste y de afectación articular. Pero además la obesidad ha sido ampliamente estudiada que produce mayor inflamación, o sea, tiene componentes inflamatorios. Toda la grasa y los adipocitos pueden favorecer a que los mecanismos de inflamación, la respuesta inflamatoria, sea mucho más alta en estas personas que tienen obesidad a las que mantienen un peso adecuado. Entonces, las crisis de dolor, las crisis inflamatorias se vuelven mucho más frecuentes, no solo por el efecto mecánico, sino también por la liberación de todas las sustancias relacionadas a la inflamación, que se dan más entre más tejido adiposo se tenga. Muy bien. A ver, doctora Molina, y hablemos un poco del impacto social y económico que trae que un adulto mayor tenga artritis, independientemente del tipo de artritis que tenga. Y lastimosamente, pues los costos del medicamento son bastante caros, y la disponibilidad de estos medicamentos, claro, lo hay a nivel privado, pero a nivel institucional, pues hay disminución de este tipo de medicamentos. Y no solamente eso, sino que también necesita nuestro adulto mayor un mecanismo para poder movilizarse, desde un bastón, un andador, una silla de ruedas. Entonces eso ya incurre en un gasto económico. No solamente pensemos en eso, en lo económico, sino que también en la autonomía de nuestro adulto mayor. Al utilizar ya alguno de estos medios para poder movilizarse, pues su independencia y su autonomía va disminuyendo. Entonces, nuestro adulto mayor, en vez de ser un adulto independiente, se vuelve cada vez más dependiente. Entonces, eso genera también afectación física, emocional, psicológica y, claro, también una afectación económica para el adulto mayor o para sus familiares. Entonces, sí, no solamente podemos verlo como una afectación de salud, sino que también hay otros rubros en los que también se ven afectados. Sí, entonces estamos hablando que no solamente son económicos, sino la pérdida de la autonomía puede incluso generar esta cadenita de eventos desafortunados en los que vamos de generar depresión por la pérdida de esa capacidad de hacer solo sus cosas, lo que estábamos hablando. Entonces también hay que tenerle mucho ojo. Ahora bien, doctora Ayala, aparte de las artritis que hemos mencionado, ¿cuál otra le sigue en frecuencia? ¿Cuál es la siguiente artritis? Bueno, como mencioné, una de las más frecuentes es la osteoartritis, que es la artritis por desgaste de cartílago, la artritis reumatoide. Tenemos también la artritis secundaria a procesos infecciosos, como las artritis reactivas. Entonces esas son artritis un poco más transitorias que se desencadenan después de un proceso infeccioso y que si se atienden adecuadamente y se trata el problema que desencadenó ese desorden del sistema inflamatorio, eso puede resolver. Entonces también tenemos las artritis secundarias, como les mencionaba, a otras enfermedades. Dentro de esta, las artritis por psoriasis y las espondiloartritis, que además de afectar brazos y piernas, que es lo que nosotros hemos estado hablando, que son articulaciones periféricas, también afectan el esqueleto axial, o sea, también afecta columna, también afecta la articulación sacroilíaca, se llama espondiloartritis. Forma parte de otro grupo de enfermedades secundarias, por ejemplo, a enfermedades inflamatorias intestinales o asociadas incluso a alteraciones de los ojos, como lo es la uveitis. Entonces se vuelve ya un tema mucho más complejo, porque pasa de solo las articulaciones periféricas a afectar también el esqueleto axial y a tener manifestaciones sistémicas. Muy bien. En los niños, ¿cuáles son los tipos de artritis más frecuentes? Estas son postraumáticas, me imagino, o por desgaste.
No, pues con ellos realmente por desgaste pues no lo vemos, como ya hablaba la doctora. A menos que sea hablada por Linda, tal eso vez es en un más de deportista. nuestros adultos. O en un deportista. Exacto, pero en los niños es más, puede ser postraumática, pues puede ser por lesión, aquellos niños que les encanta el fútbol, que de repente se fueron a correr, se caen y todo esto. Entonces son artritis más transitorias, que son de características mecánicas, que cuando ellos mueven la articulación afectada pues se produce el dolor. Pero las artritis que tienen características, los dolores que tienen características inflamatorias, como las artritis que hemos estado hablando, la característica es que son peor en reposo, peor cuando las personas han estado acostadas y entonces empieza más fuerte el dolor, y cuando el cuerpo calienta, la característica es que eso mejora. Entonces en los niños esa es como la diferencia grande que debemos de hacer para poder hacer una diferencia entre los dolores por crecimiento, por ejemplo, a una artritis idiopática juvenil. Dentro de las artritis juveniles hay varios tipos, una de ellas que se pueden controlar antes de los 16 años y que el paciente no tenga secuelas en su edad adulta, y sí hay algunos niños que tienen ya el componente que, a pesar de que se traten antes de los 16 años, ya tienen los exámenes positivos para pensar que ellos van a continuar con una artritis reumatoide en su vida adulta. Muy bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos una artritis juvenil, por en este caso, de las que usted nos estaba hablando? Vale, una de las características importantes es la diferencia del tipo de dolor, como les mencionaba. Si ya tenemos un dolor de tipo inflamatorio, que vemos que el niño se queja más cuando está, o el joven se queja más cuando está en reposo, y cuando el cuerpo calienta un poco eso se mejora, entonces tenemos que sospechar que esto pueda ser algún tipo de artritis juvenil, pero también que se acompañe de una sensación de rigidez matutina, que esto es una sensación sobre todo en manos, pero puede presentarse en otras articulaciones, que imposibilita hacer la prensión, sobre todo en la mañana, y que son rigidez que lo peor de los síntomas dura al menos 30 minutos, porque todos de repente nos hemos dejado en algún momento con una sensación de rigidez, pero que empezamos a mover y esto pasa fácil. Pero si esto ya dura más de 30 minutos, tiene que alertarnos que esto sea una artritis juvenil, por ejemplo, si se da antes de los 16 años. Inflamación en las articulaciones, y si estos dolores ya están empezando a afectar su día a día o su vida, así como dijimos en los adultos mayores, también los niños tienen una independencia grande, ellos siguen jugando, ellos siguen tratando de hacer su vida normal. Pero si ya vemos un niño que no juega, un niño que ya está alterando su ciclo de vida normal, entonces este dolor nos tiene que llamar la atención y ya separarlo del dolor de crecimiento, a estudiarlo bien y ver si no es una artritis juvenil. Esos serían como las claves más grandes de poder pensar en que esto es una artritis juvenil. Doctora, pero tiene no solo que doler, ¿cierto? Tiene que haber cambios inflamatorios en la articulación para poder sospechar. O sea, no solamente dolor. Exacto, o sea, es el dolor. Ya dijimos las características de ese dolor, que es un dolor inflamatorio, tiene que acompañarse de una sensación de rigidez y tiene que haber cambios inflamatorios. O sea, podemos ver cambios inflamatorios, los más evidentes casi siempre son en manos o en rodillas, que podemos ver aumento del diámetro de la articulación, que podemos sentir una articulación un poco más caliente, que las personas o los niños pueden describir como que sienten una calentura interna cuando tienen estos dolores. Entonces esas articulaciones ya nos tienen que llamar la atención, y cuando vemos que algunos movimientos no se están conservando, de repente que no pueden estirar adecuadamente un codo, que no pueden poner una rodilla o un tobillo de la forma que lo ha hecho siempre, entonces esto es un signo de que realmente tiene que estudiarse. Excelente. Bueno, vamos a ver la siguiente cápsula. La licenciada Dora Irma de Marroquín, fisioterapeuta, nos habla un poquito de lo que son las terapias de rehabilitación en pacientes con artritis. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Dora Irma Calvillo de Marroquín, fisioterapista.
En este día vamos a hablar del tema de la artritis. Artritis, ¿qué es artritis y cómo se trata? La artritis es un artro que significa articulación, itis, inflamación. Es una inflamación de las articulaciones. Existen muchos tipos de artritis, pero ahorita vamos a hablar solamente de las más comunes, como es la artritis reumatoide y la artrosis. ¿Qué es la artritis reumatoide? Es una artritis autoinmune sistemática que daña a muchos órganos en nuestro cuerpo, y la mayoría es en las mujeres. Y la artrosis, que es un artros, significa también articulación, osis, envejecimiento. Es un envejecimiento de las articulaciones que se da por un desgaste mecánico por mucho esfuerzo que se realiza cuando se está mucho tiempo de pie, cuando se realizan actividades repetitivas. Pueden darse siempre en manos, rodillas, casi siempre las podemos observar en las rodillas. Lo más importante es que el médico, ya cuando lo ha diagnosticado, el paciente lo visita, le hace el diagnóstico, nos la envía, nos la refiere a fisioterapia. El tratamiento que nosotros realizamos es un tratamiento que nos ayuda a disminuir el dolor y la inflamación, y también el calor, porque muchas veces llegan con las articulaciones con calor. También tenemos la mecanoterapia, que es ejercicios en gimnasio, que estos ejercicios son progresivos. Nunca vamos a realizar un ejercicio con esfuerzo, con resistencia a este tipo de pacientes. Es más, en la artritis reumatoide nos esperamos que este paciente tenga menos dolor, menos inflamación, y luego cuando ha disminuido iniciamos nosotros el tratamiento de fisioterapia. Sino que el objetivo principal de la fisioterapia es que este paciente tenga una vida de calidad, que disminuyamos el dolor, la inflamación, y que realice sus actividades de la vida diaria de una forma integral. Ese es el objetivo principal, que el paciente no se siga limitando, porque si lo dejamos sin realizar sus ejercicios, el dolor va a disminuir, la inflamación también, pero la poca actividad va a continuar esas limitaciones dentro de las articulaciones. Esto es bien importante, que nosotros tratemos al paciente de una manera integral. Eso es todo por ahora. Amigos de Salud TV, espero que esta información haya sido muy productiva para ustedes, y los esperamos en la próxima. Dios les bendiga y feliz día. La temporada donde hay más moscas es específicamente en el mes en el que se presentan más lluvias, en donde la calidez de la época les da la oportunidad de aparearse. Por eso es importante que tengas una buena higiene en casa y tapes todos tus alimentos para evitar problemas intestinales. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle este día conversando de artritis. Yo quisiera aprovechar en este bloque y quiero salir de una duda, porque mucha gente que está en casa tiene esta creencia, este mito, leyenda urbana, como le queramos llamar, que si yo plancho y después me lavo las manos, que si eso me ocasiona artritis, que si a media vez yo me calenté las manos con la plancha, ya no debo mojármelas porque eso ocasiona artritis. Doctora Borja, si quiere que nos diga primero y yo le termino de concluir. Está bien, que me diga la doctora Molina, porque ella va a escuchar más todavía, porque está con mucho adulto mayor. Sí, la verdad es que tengo muchos pacientes que trabajaron de eso, ¿verdad? De planchar por muchos años, y coincidencia o no, pues lastimosamente sí hay algunas de esas pacientes que sí tienen problemas reumáticos, problemas articulares, pero definitivamente uno creería que sí es un mito, pero
no lo es. Lastimosamente sí, esas altas temperaturas sí les ha afectado a ellos, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es siempre pues cubrirse y estar bien después de realizar esas arduas horas de planchado, ¿verdad? O sea, cuando digo arduas son más de 8 horas de pie estar haciendo ese oficio, entonces no solamente es un ratito, ¿verdad? Entonces, pero sí, como les digo, algunos sí ha sido coincidencia que tal vez ya genéticamente iban a desarrollarlo y se ha presentado pues exacerbaciones o complicaciones en su salud. Ok, bueno, pues ahora sí, doctora Ayala. Sí, bueno, yo sabía que la doctora lo escuchaba más frecuente quizás todavía de lo que lo escucho yo, pero para aclarar, lo que mencionaba la doctora es cierto. Bueno, tiene que haber un factor ya genético. Si ustedes se fijan, no todas las personas que realizan estas actividades terminan con artritis. Tiene que haber ya una predisposición genética y sobre todo el problema de este tipo de actividades son los movimientos repetitivos que se están haciendo. Entonces es un movimiento que sobre todo va a producir mucho dolor en la muñeca. Entonces la que más está haciendo presión y todo, pues nuestra mano derecha es la que está ejerciendo ese movimiento de una forma tan repetitiva que la articulación se está desgastando a otro ritmo muy diferente que las demás articulaciones. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, no es que todas las personas que de repente plancharon y se mojaron van a desarrollar la artritis o que su artritis es por eso, sino que ellos ya tenían una predisposición genética, ellos ya venían desarrollando cierto tipo de artritis y estos procesos les acelera sobre todo y les aumenta las crisis de dolor. Ese es el problema, porque los cambios drásticos de temperatura también se ha escuchado otra cosa, que de repente cuando está lloviendo, ahorita que el clima cambia, a mí me duelen las articulaciones. Entonces dice, bueno, ¿y por qué? Entonces el frío da dolor de la articulación o da artritis. No da artritis. El cambio drástico de la temperatura produce que esos cambios inflamatorios sean aún más evidentes y las crisis pues sean más frecuentes y más fuertes. Entonces, es más que todo el movimiento repetitivo y los cambios bruscos de temperatura nos van a desencadenar crisis. Fíjese que eso es lo que yo he visto por lo menos. Tiene usted toda la razón y ahora que trae cuenta el hecho del movimiento repetitivo, yo trabajé por años en una clínica empresarial y habían pacientes jóvenes que realmente ejercían un movimiento repetitivo todos los días por, como dice la doctora Molina, por horas, 8 horas laborales, como por ejemplo cortando piezas de pollo, ¿verdad? Y esto les ocasionaba eventualmente una artritis, una inflamación en la articulación de la muñeca. Y a lo mejor esto es eminentemente mecánico, pero si existe una predisposición genética, como bien lo dice la doctora, probablemente con el tiempo sí pueda desarrollar o coincida en que va a desarrollar una artritis a largo plazo, ¿cierto? Pero en este caso yo lo conocí jóvenes, ¿verdad? No necesariamente ya adultos mayores, ¿verdad? Pero me recordó por el hecho de que mencionó el movimiento repetitivo. Bueno. Hablemos un poquito entonces, ya vimos la cápsula, la fisioterapia es parte importante, ¿verdad?, para el tratamiento, especialmente en el adulto mayor. Linda, me imagino que tiene mucha más todavía impacto en su mejora, ¿sí? Sí, es que como lo mencionó la licenciada, ella dijo algo muy fundamental y es que la terapia no es que va a sanar a nuestro adulto mayor de todos estos dolores, de todas estas molestias, no, pero sí va a causar alivio, más que todo focalizado, y el adulto mayor va a poder realizar sus actividades básicas me refiero que pueda comer por sí solo, que pueda movilizarse, bañarse, cambiarse, y a la vez pueda realizar también sus actividades instrumentales de la vida diaria, como lo mencionábamos, planchar, que barrer, que pueda movilizarse en autobús, en auto. Entonces ahí es cuando la fisioterapia y una buena medicación va a aliviar a nuestro adulto mayor y pueda realizar sus actividades y lo que les repito, la autonomía y la independencia, fortalecer eso para que
no haya depresión y tampoco haya una cascada de eventos que puedan producir diferentes enfermedades a la vez. Entonces, por eso es una terapia coadyuvante, la terapia de movimientos, y así pues sea un tratamiento multidisciplinar para nuestro adulto mayor. Una ayuda para su mejora. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos. Es importante que cuides tus horas de sueño, aunque la cantidad de horas puede variar para cada persona. Es esencial dormir al menos entre 6 y 8 al día. Además, es conveniente descansar siempre a la misma hora y seguir la misma rutina para evitar complicaciones de salud. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros y con las doctoras invitadas que tenemos este día, especialistas y subespecialistas, hablando de artritis. A ver, yo tengo otra pregunta. Hablando en calor salvadoreño, hay muchas personas que amanecen, como decía la doctora Ayala, con esta sensación de rigidez, pero en calor salvadoreño la gente dice, yo siento que amanezco tullida en las manos. Entonces, y que a lo mejor me levanto y los pies me duelen y los tobillos no me responden. ¿Es esto un indicio, pero se me va pasando en el día? ¿Es esto un indicio que puedo tener artritis o hay alguna otra condición que esto pueda estar significando? Porque no hay más, o sea, el dolor se quita el resto del día, pero se quejan precisamente al amanecer de esta situación y se quejan también de adormecimiento de pronto de las manos y preguntan, ¿será que esto tiene que ver con artritis? ¿Será que yo puedo estar presentando un cuadro de artritis? A ver, la doctora Ayala, vamos a preguntarle. Bueno, sí, en calor salvadoreño esto me despierto tieso, me despierto con las manos entumecidas, tullidas, como decimos, esta es la palabra, así como lo describen realmente. Y yo les mencionaba algo, la rigidez matutina, que ese es el nombre que nosotros le ponemos a este síntoma, para que sea significativa o sospechosa de enfermedad reumática tipo artritis reumatoide, debe durar más de 30 minutos. Lo usual es eso, que dure más de 30 minutos. La mayoría de nosotros en algún momento, ya sea porque dormimos de repente mal, ya sea que porque fue una noche muy helada, decimos, y nos despertamos con esta sensación, empezamos a mover nuestras articulaciones y eso se pasa en cuestión de unos 10, 15 minutos y no se acompaña de nada más. No presentamos dolor específico en una articulación, no vemos inflamación, solamente es la sensación de rigidez. Esa sensación de rigidez pasa cuando ya la articulación entra en movimiento y ha sido por el reposo, ha sido por la temperatura, por alguna posición al dormir, por ejemplo, pero si dura menos de 30 minutos y no se acompaña de ningún otro síntoma inflamatorio, pues podríamos decir que es normal, que solo requiere que hagamos un poquito de ejercicio. Si ya dura más de 30 minutos y se acompaña de los otros síntomas, entonces sí, ya tenemos que dudar. Hay que buscar. Doctora Molina, ¿y qué consejos podríamos darle a la gente que amanece con estos síntomas para poderse levantar y que pues estas articulaciones dejen de molestar más rápido, dijéramos? Sí, yo quiero mencionar algo muy importante y es más que todo dirigido también a los cuidadores. Como el adulto mayor se queja de estos dolores que presentan, pues los cuidadores o sus familiares no permiten que realice mayor actividad, mayor movimiento y lastimosamente pues en vez de hacerle un bien le está haciendo un mal. Entonces lo importante es que el adulto mayor pueda realizar sus actividades. Ahora bien, ¿qué es lo que pueden realizar para sentirse mejor al levantarse? Primero, lo importante es no hacer movimientos bruscos, no levantarse de un solo. Primero que le va a causar mareo y hasta podría provocar una caída. Entonces, lo importante es que poco a poco se vaya incorporando, que se pueda sentar,
que si siente esa sensación de rigidez matutina de sus, me enfoco ahorita en manos o en pies, entonces que pueda realizar este ejercicio lento. Yo lo hago un poco rápido, pero nuestros adultos mayores lo pueden hacer lento hasta que ellos ya puedan poco a poco agilizar este movimiento, al igual de sus muñecas, de sus tobillos, por lo menos unas repeticiones de 10, 15, articulación por articulación, y poco a poco pues se ha calentado la articulación, por decirlo así fácilmente, y ya ellos ya se pueden incorporar movimientos de cuello y luego ya levantarse despacio y caminar o seguir realizando su demás actividad. Pero si lo hace de un solo, pues lastimosamente pues el dolor va a ir aumentando y la probabilidad de una caída sería mucho mayor. Muy bien. Doctora Ayala, otro mito frecuente es: si yo como sandía se me inflaman más las articulaciones, entre otros alimentos. ¿Es eso cierto? ¿Existe relación entre algún alimento y el empeoramiento de los síntomas en el caso de artritis? Bueno, quizás hemos hablado tanto de nosotros las mujeres, porque creo que estamos puras mujeres aquí, estamos hablando mucho de la artritis en mujeres, pero también hemos dejado afuera un poquito la artritis, que es bastante frecuente en hombres, que es la artritis por ácido úrico, que eso se llama gota. Entonces, muchas veces, como nos mezclamos esta información y sabemos de que si hay alimentos que producen o desencadenan un ataque de gota, pensamos que a todos nos puede pasar. Y las mujeres antes de la menopausia estamos ciertamente un poco protegidos a este tipo de artritis. Entonces es más frecuente en hombres, y ahí sí la dieta tiene una parte fundamental, porque es la que lleva a una crisis. Por ejemplo, cuando se salen de la dieta, cuando comen carne, cuando comen mariscos o algunos alimentos que son más ricos en purinas, que son lo que se convierte en ácido úrico adentro del cuerpo. Entonces, esa relación entre comida y artritis específicamente es para ese tipo de artritis. O sea, esa sí produce ese tipo, sí produce gota, el salirse de la dieta. Pero, si bien hay estudios, ahorita que estamos con esto de tener una vida más saludable, hay estudios donde se comprueba que algunos alimentos favorecen los procesos inflamatorios, como por ejemplo las dietas ricas en carnes rojas. Entonces, y algunos alimentos en específico, como por ejemplo, así lo decías, las sandías, los cítricos. Entonces, estos pueden desencadenar o pueden aumentar una crisis de dolor. No es que esto le esté dando la artritis, pero sí lo puede sacar de ese momento y llevarlo a un momento de crisis. Excelente, gracias, doctora. Otro mito: ¿me puede dar artritis el tronarme los dedos? Eso lo vamos a responder con las doctoras al regresar a la pausa. Estás viendo Salud TV. Y continuamos con nuestro programa. A ver, doctora Linda Molina de Borja, si me trueno los dedos voy a provocar artritis. ¿Será esto cierto o también es un mito? Es un mito, definitivamente es un mito, y muchas personas lo creen, ¿verdad? Pero hasta el momento no he tenido ningún adulto mayor que por tronarse los dedos tenga artritis. Lo importante es si tiene de base un antecedente genético, y lo puede desarrollar, pero solamente por tronárselos no. Excelente. Bueno, ya una vez ya quitamos todos estos mitos y estas creencias, doctora Ayala, ¿cuáles serían los exámenes de laboratorio que necesitaríamos para diagnosticar una artritis? O sea, ¿cuáles serían los mandatorios a tomar en un caso de sospecha de artritis? Primero sí, creo que es importante dejar claro que para nosotros como médicos y para mí como reumatóloga, no nos hace diagnóstico un solo examen, sino que es también el incorporar
el examen físico de las personas y la clínica para poder complementar. Nosotros nos basamos en criterios que nos van ayudando a ir sospechando los tipos de artritis. Entonces eso es bien importante para que no creamos un solo tipo de examen. Pero dentro de los exámenes que nosotros enviamos son los niveles de inflamación, que eso se llama eritrosedimentación o proteína C reactiva. Existen ya, nos encontramos el número de articulaciones inflamadas y la característica de estas enfermedades. Existen anticuerpos que vamos a buscar, como por ejemplo podemos enviar anticuerpos anticitrulinas, que son para buscar artritis reumatoide. Podemos medir el factor reumatoide o prueba de látex. Si es un hombre joven que tiene un ataque por primera vez intenso, podemos ir y medir ácido úrico. Entonces estos ya son específicos para buscar qué tipo de artritis. También lo complementamos con exámenes importantes como medir niveles de creatinina, que son la función de su riñón, y niveles de transaminasas, que es la función del hígado, porque si vamos a dar un tratamiento, necesitamos saber cómo está la función renal y hepática de estos pacientes para poder tomar una buena decisión de cuál sería el medicamento indicado en cada caso. Así es, y ya que mencionó los exámenes y los medicamentos indicados según sea el caso, pues aquí hay que hacer mucho hincapié en los medicamentos, los antiinflamatorios, no esteroideos. Estos son medicamentos que tienen que ser manejados por su médico. No puede estarlos tomando usted arbitrariamente, porque me imagino que dependiendo de la sospecha del tipo de artritis, también el tipo de medicamento, pero en el caso de adulto mayor es más complejo aún, porque su hígado y sus riñones pues ya tienen cierta disminución en la función, sencillamente por la edad, ¿cierto, doctora Molina? Así es, y lamentablemente no únicamente los medicamentos podrían ocasionar una complicación, sino que la misma artritis reumatoidea en este caso sí podría tener complicaciones en sus riñones, en su corazón, en pulmones. Entonces sí es importante que consulte lo más pronto posible para poder hacer un diagnóstico rápido y dar el medicamento adecuado, y sobre todo no automedicarse, porque sí son enfermedades sistémicas que en algunos casos pueden ser autoinmunes, como lo mencionamos desde el principio en el programa. Muy bien, bueno, entonces ya hablamos casi de todo, solo nos va a quedar pendiente hablar de tratamiento, pero no era mi intención que la doctora entre en detalles de medicamentos, precisamente porque conozco a mi gente y si no nos automedicamos. Así que bueno, doctora Ayala, deme su mensaje final para la población. Bueno, muy importante saber que el hecho de tener artritis no significa deformidad. Ahora en día hay tratamientos adecuados y si hacemos un diagnóstico oportuno, ya sea cualquier tipo de artritis que detectemos, ustedes pueden tener una vida normal y llevar una buena calidad de vida, que esa es nuestra meta para todas las personas que tienen estos síntomas de artritis. Excelente. Bueno, doctoras, muchísimas gracias a ambas por haberme acompañado, por haber estado dispuesta a compartir con los televidentes su experiencia y sus conocimientos. Gracias, doctora Ayala, que no sea la última vez, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctora Muchas Linda. gracias. Un gusto verlas ambas. Bueno, el día de mañana, viernes, venimos con otro tema interesantísimo, como siempre, dirigido a las reinas del hogar. Por hoy los dejo en buena compañía, licenciado Osvaldo Ruiz, y esa edición de TN 21 al mediodía. Que disfrute su jueves. Que Dios nos bendiga a todos. Aunque en la actualidad la artritis no tiene cura, existen estudios médicos que afirman que se puede reducir el riesgo de contraer ciertos tipos de esta enfermedad o disminuir la discapacidad si ya se padece. Por lo que te aconsejamos lo siguiente: realiza ejercicio. Esta práctica te ayudará a fortalecer los músculos que rodean las articulaciones, además de ayudar a aumentar la densidad ósea. El ejercicio puede disminuir el desgaste de tus articulaciones, con lo que puedes prevenir lesiones y disminuir el riesgo de padecer artritis. Consulta regularmente con un médico. Si eres mujer y ya has pasado por la menopausia, consulta sobre la terapia de reemplazo hormonal.
Muchas mujeres pierden hueso durante los años cuando sus ovarios dejan de producir estrógeno, que es la causa principal de osteoporosis en las mujeres adultas. Muchas mujeres pierden hueso durante los años cuando sus ovarios dejan de reproducir estrógeno. Evita el cigarrillo. Dejar de fumar y reducir al máximo el consumo de alcohol es importante para ayudar a evitar la osteoporosis, ya que ambos hábitos debilitan la estructura ósea, con lo que aumentan el riesgo de fracturas.